El primer tema que tendremos esta mañana, aquí veis el título, el auge religioso final en Estados Unidos. El título ya está hablando por sí solo. En el tiempo final estaba profetizado que habría un auge del movimiento religioso, del fervor religioso, especialmente en Estados Unidos. Y eso es lo que iremos mostrando, cómo la actualidad da crédito a profecías que se escribieron hace muchísimos años. El segundo tema tendrá que ver con este, pero será algo distinto. Será Estados Unidos, guerra civil y espiritismo. Y entenderéis el por qué se mezclan estas cosas. Vamos a empezar por lo primero, el auge religioso final en Estados Unidos. Fijaos que hemos puesto el país de Estados Unidos, pero también dos iglesias, una protestante y una mayor católica, porque tiene que ver mucho con todo esto. Vamos a empezar por la primera de las noticias. Os advierto que hay muchas noticias, he hecho selección para no mostrarlas todas, porque no terminaríamos, pero vale la pena que estemos atentos para que veáis el desarrollo de todo ello. He de deciros también, antes de empezar, que aquí no vamos a hablar de cuestión política, ni si uno es partidario de Donald Trump, el otro del otro partido, etcétera, etcétera. A mí eso realmente me importa muy poco. A mí lo que me importa es exponer la profecía y el cumplimiento en nuestros días de ella. Y al final, la cuestión no irá de política, irá de religión. Es cierto, política por detrás de religión, también. Pero nosotros no vamos a entrar en eso, ya os lo he dicho. Por tanto, cualquier cosa que pueda decir desde aquí, no lo toméis como es anti esto o anti lo otro. No se trata de eso. La Biblia, la palabra de Dios, no es anti esto, anti lo otro, que lo es en general, en muchas cosas, pero sobre todo es para exponer el mensaje que el mundo necesita conocer antes del inminente regreso de Cristo. Y cuando digo inminente regreso de Cristo, es porque realmente nos queda pero que muy pocos años. Y antes deben pasar unas ciertas cosas, como las que ahora vais a ver aquí. Empezamos por la primera de las noticias. Histórico aumento de conversos en Los Ángeles esta Pascua, el mayor en una década. Y está hablando no de conversiones al protestantismo, sino al catolicismo. Está creciendo de un modo impresionante, y no solo en algún lugar en concreto. Fijaos que esto es de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Está pasando en distintos estados. Mientras el protestantismo en general no está avanzando del mismo modo, sino que hay más deserción de iglesias, la gente se va añadiendo al catolicismo. No hablamos solo de niños que son pobrecitos enseguida puestos en las aguas de un bautismo por aspersión, sino que es gente adulta que se convierte al catolicismo. Algo está cambiando de repente aquí. Mirad este otro artículo. ¿Por qué el Día del Señor cautiva corazones en 2025? Un nuevo despertar revelado. Resulta que el Domingo del Señor 2025 es algo que se ha promovido, se sigue trabajando en él, y vamos a ver en qué consiste, porque en un principio podemos decir, esto es solo una cuestión religiosa, Domingo, Día del Señor. Bueno, ya sabéis que bíblicamente el Día del Señor no es el domingo, es el sábado. Éxodo 20, del 8 al 11, lo dice claramente. Y jamás, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se da crédito a un cambio de día de reposo de un sábado a un domingo o cualquier otro día. Sé que esto sorprende a veces, pero ya hemos mostrado en anteriores conferencias cómo hay declaraciones de obispos católicos de gran peso en la historia católica y que se mofan del protestantismo, en general, sea la denominación que sea, porque hacen caso en guardar el domingo como día de reposo, y el catolicismo dice, cuando para esto no hay autoridad bíblica, sino que es porque nosotros tenemos la autoridad de Dios para cambiar el día de reposo. Por tanto, aquí cuando habla del Día del Señor, no habla del sábado, habla del domingo, el Dies Solis, el día dedicado al paganismo, al sol. Vamos a leer qué nos dicen aquí. En un cambio cultural inesperado, la antigua práctica de observar el Domingo del Señor, tradicionalmente el domingo, se ha convertido en la tendencia de bienestar más viral de 2025.
Lo que comenzó como una observancia cristiana del sábado se ha convertido en un movimiento transcultural de atención plena. Pew Research informa que el 73% de los estadounidenses ahora practican algún tipo de descanso sagrado semanal, ya sea a través del culto religioso, la desintoxicación digital o la conexión familiar. La ciencia detrás del descanso sagrado. Un estudio histórico de la Escuela de Medicina de Harvard reveló por qué esta práctica resuena en nuestra era digital. Nos dice métrico, observadores del Día del Señor y no observadores. Niveles de estrés, 42% menos. Y nos dice base. Calidad del sueño, 37% mejor, sin cambios. Conexión familiar, 2,8 veces más fuerte. Es la base. Nuestras imágenes por resonancia magnética muestran que quienes practican el Domingo del Señor desarrollan una mayor densidad de materia gris en la corteza prefrontal, el área que regula las emociones y la toma de decisiones. ¿Cómo se volvió viral el Día del Señor? El avivamiento de 2025 combina la sabiduría antigua con las necesidades modernas. 1. El movimiento de desintoxicación digital. Dado que el 87% de los estadounidenses experimenta fatiga digital, el Domingo del Señor ofrece un descanso estructurado. Los directores ejecutivos del sector tecnológico ahora promueven los domingos sin pantallas, una adaptación secular que está ganando terreno en Silicon Valley. 2. Respuesta a la crisis de salud mental. Los CDC informan que el 29% de los adultos recurre a prácticas espirituales para controlar la ansiedad. El ritmo predecible del Domingo del Señor brinda seguridad psicológica en tiempos de incertidumbre. 3. El desafío Sacred Rest de TikTok. La adopción de la vida lenta por parte de la generación Z ha convertido los vídeos del Día del Señor en un elemento básico, con tutoriales sobre lectura de las Escrituras a la luz de las velas, baño de bosque con oración, ayuno de teléfono inteligente de 24 horas. Respuestas a tus preguntas más frecuentes. ¿Necesito ser religioso para beneficiarme? No. El estudio de Stanford de 2025 halló una reducción idéntica del cortisol tanto en practicantes religiosos como seculares. La clave es el descanso intencional, no la doctrina. ¿Cómo empiezo? Empieza poco a poco. Designar 4 horas semanales libres de tecnología. Añade un ritual significativo, paseo por la naturaleza, escribir un diario. Expande gradualmente a medida que la práctica se sienta natural. Una receta para nuestros tiempos. Mientras el agotamiento se convierte en la principal crisis de salud en Estados Unidos, el Día del Señor ofrece una solución basada en investigaciones, más antigua que la electricidad, pero perfectamente adaptada a nuestra era digital, ya sea a través de culto tradicional, yoga consciente al amanecer, comidas familiares ininterrumpidas. Esta antigua práctica está siendo redescubierta como medicina moderna para el alma. ¿Listo para probar? Únete a 2,3 millones de estadounidenses en nuestro reto de descanso sagrado de 30 días, un programa guiado gratuito a partir de mayo de 2025. Bien, pues ya habéis visto, este artículo no es en sí solamente religioso. Se trata de algo medicinal. Se aconseja la observancia de un día de reposo, en este caso el domingo, porque sirve para todas estas cosas que hemos leído ahora. Es interesante, porque, ¿sabéis? Un servidor que está haciendo noticias de este tipo desde hace muchos años, he podido comprobar como desde hace un tiempo para acá se está buscando también este tipo de excusa alternativa que creas o no creas, en plan cristiano. Ya veis que puedes hacer yoga, puedes hacer meditación, abrazar árboles y lo que quieras. Está llevando también a la gente a la observancia de un día de reposo. Fijaos cómo los flancos van siendo atacados por distintos lados, no solo desde el ámbito religioso, también se busca el ámbito medicinal. Ahora la pregunta sería, ¿y esto pasaría con cualquier otro día de la semana? Sí, evidentemente, si pasa el domingo puede pasar en cualquier otro día. Pero claro, aquí lo que se busca es una sociedad que trabaje para esto, para que todos estén de la mano en un mismo sentir, para que la sociedad mejore en general, por tanto, las personas también. ¿Dice algo aquí de guardar el sábado y que provoca lo mismo? No, no te lo dicen, se centran en el domingo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente dentro de un mundo cristiano como es Estados Unidos, la gente observa un día de reposo. ¿Cuál es? El domingo. Los demás quedan al margen.
Si fuesen judíos, deberían hacer también algo porque también guardan el sábado. Bueno, sigamos viendo más cosas, porque con esto nos damos cuenta que se está buscando añadir a la población, crean o no crean en lo mismo, en el mismo sentir de observar el domingo como día de reposo. La Corte Suprema evaluará el caso de la primera escuela autónoma religiosa del país. ¿Qué está en juego en este caso de gran éxito? La Corte Suprema podría aprobar una importante expansión del uso del dinero de los contribuyentes para la educación religiosa. Mirad qué nos cuentan. La Corte Suprema considerará el miércoles si la Iglesia Católica en Oklahoma puede administrar la primera escuela autónoma religiosa del país, una expansión potencialmente importante del uso del dinero de los contribuyentes para la educación religiosa. Se espera que la decisión del tribunal gire en torno a si las escuelas charter, que están financiadas con fondos públicos pero tienen operadores privados, son escuelas públicas según la ley. Si así fuera, las escuelas autónomas religiosas podrían violar la prohibición de la Constitución que impide que el gobierno respalde una religión. En su opinión discrepante, la juez Sonia Sotomayor dijo que el tribunal continuaba desmantelando el muro de separación entre la Iglesia y el Estado que los redactores de la Constitución lucharon por construir. Ella expresó una creciente preocupación por el futuro que nos deparará este tribunal. ¿Estáis dando cuenta? Esto ya está yendo a cuestión de tribunales. Personas que en principio son de cierta creencia se dan cuenta que aunque estén de acuerdo con según qué cosas, ven que algo está pasando que está rompiendo la separación que era básica cuando se constituyó Estados Unidos. La separación Iglesia-Estado. Y esto afecta incluso a las escuelas, que se mantienen con dinero público. De ahí toda esta cuestión. Trump bromea diciendo que su gobierno olvidará la separación entre Iglesia y Estado. Vamos a recuperar la religión. El presidente Donald Trump bromeó el jueves diciendo que su administración podría acabar con la separación entre Iglesia y Estado, afirmando que están trayendo de nuevo la religión a nuestro país. Trump hizo esta declaración durante un discurso en la Casa Blanca para celebrar el Día Nacional de la Oración. Alabó la oficina de fe de la Casa Blanca y a su directora, Paula White. Trump empezó dando las gracias a White por desempeñar su papel de asesora principal de la Oficina de la Fe y señaló que sus otros asesores habían cuestionado la medida. Me dijeron que la separación de la Iglesia y el Estado. Dije que nos olvidáramos de esto por una vez. Dijimos, ¿en serio? ¿Separación? ¿Es algo bueno o malo? No estoy seguro, dijo Trump. Pero haya separación o no, vosotros estáis en la Casa Blanca, donde debéis estar, y estáis representando a nuestro país, continuó. Estamos devolviendo la religión a nuestro país. Trump firmó una orden ejecutiva por la que se creaba una oficina de la fe de la Casa Blanca a principios de febrero. La nueva oficina pretende capacitar a las entidades religiosas, las organizaciones comunitarias y los lugares de culto para que presten un mejor servicio a las familias y las comunidades, según una declaración de la Casa Blanca. La oficina tiene previsto coordinarse con otros organismos en la formación para la libertad religiosa y en la elevación de las oportunidades de subvención para entidades confesionales sin ánimo de lucro, organizaciones comunitarias y lugares de culto. También colaborará con el Departamento de Justicia en la identificación de las protecciones constitucionales de la libertad religiosa. La orden llegó justo un día después de que Trump firmara otra destinada a crear un grupo de trabajo para identificar prejuicios anticristianos. La Casa Blanca dijo que este grupo de trabajo para poner fin a la guerra contra los cristianos está formado por miembros del gabinete del presidente y de agencias gubernamentales clave y que la orden pretende poner fin a la militarización anticristiana del gobierno. Bien, ya veis que estamos hablando aquí de un político que no tiene claro si es bueno la separación Iglesia-Estado, que no importaría de hecho hacerlo. ¿El qué? El derribar esa separación. Esto es sumamente importante y sumamente peligroso, porque fijaos que bajo el disfraz de libertad religiosa para todos, a su vez, ¿qué aparece? Que la Constitución, que es el pilar básico de este país, está dinamitada. Se está preparando un cambio, una destrucción de la Constitución en sus partes más vitales para esta nación. Y la gente no se está dando cuenta, ni lo valora.
No saben que muchísima gente ha sufrido en este país hace años para que esa legislación se siguiera cumpliendo, separación Iglesia-Estado. Ahora esto va a saltar por los aires dentro de poco tiempo. Los pasos se están dando. Y la verdad es que se presenta todo de una forma que parece tan bueno, porque las cosas no se van a presentar nunca como algo malo. Nunca. Si no, la gente no lo aceptaría. Tiene que presentarse de un modo atractivo que parezca lógico incluso, pero que cuando vas al fondo de la cuestión te das cuenta que hay gato encerrado allí y que se está buscando algo. Bien, no vamos a hablar de quién subió a Joe Biden al poder, ni de quién subió a Obama, ni de quién subió a Donald Trump. Eso ya lo hemos presentado muchas veces. Y curiosamente detrás están los jesuitas y la masonería. Curiosamente, la mayor parte de la población de Estados Unidos no tiene ni idea de eso. Nosotros lo hemos demostrado. Y por algo es. Y os estoy hablando sobre todo, no solo de sociedades secretas de masonería, sino de jesuitas, que pertenecen, ya sabéis a quién, al Vaticano. ¿Poder del Vaticano en Estados Unidos? Pues preparaos para el tema siguiente que vendrá. Pero sigamos ahora. El cardenal Dolan y el obispo Barron formarán parte de nueva comisión de libertad religiosa de Trump. ¿Sabéis? Esto ahora lo leemos y decimos, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Sabéis el origen de Estados Unidos, no? Pues cuando veáis las declaraciones de estos señores, os quedaréis perplejos. Porque ahora resulta que ellos son los máximos adalids de la libertad religiosa en este país y en el mundo. Pero cuando conoces la historia y sus declaraciones continuas, papa tras papa, cardenal tras cardenal, os daréis cuenta que esto es mentira. Que trabajan para conseguir un objetivo y cuando cumplan ese objetivo volverán a lo de antes. Y avisados estamos por profecía, pero las profecías hay que entenderlas bien, hay que interpretarlas bien. De lo contrario, estamos realmente perdidos en este último tiempo. Son dos católicos, cardenales, que podrían haber sido papas. ¿Creéis que no saben para qué trabajan estos señores? Claro que lo saben. Todo cardenal sabe para qué está trabajando. Y no es precisamente en pro de la libertad religiosa, sino que eso es la tapadera para volver a conseguir el poder que una vez perdieron en la vieja Europa y que ahora van a ganar en Estados Unidos. Y eso es profecía, y los pasos se están dando de un modo impresionante. Y ya veis quién les da paso para que suban a este lugar tan importante dentro de la nación. El presidente actual. Sigamos viendo más cosas. Dos miembros de la jerarquía católica en Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan y el obispo Robert Barron, han sido elegidos para formar parte de una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa creada por el presidente Donald Trump el jueves 1 de mayo. Trump firmó una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca que crea la Comisión de Libertad Religiosa, rodeado de líderes religiosos de diversas tradiciones. El anuncio coincidió con el Día Nacional de Oración del país. Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó el 1 de mayo? ¿Es festivo, no, aquí el 1 de mayo también? ¿No es festivo en Estados Unidos el 1 de mayo? Sí, ¿no? ¿No es el Día del Trabajador? Sí, ¿no? ¿Y sabéis la historia de ese día? ¿Sabéis que se hizo un sacrificio expresamente sobre unas personas que estaban trabajando? Y que ese día coincidía con un día de la brujería satánica más bestia, y ese día se está celebrando por doble cuestión y la gente no lo sabe. Fue un sacrificio humano tremendo. Eso lo presentamos en conferencia hace muchos años. Curiosamente, ahora tiene que ver con un Día Nacional de Oración. Y encima, mirad qué más nos van diciendo. Al inclinar nuestras cabezas este hermoso día en el Jardín de las Rosas, en el Día Nacional de Oración, una vez más confiamos nuestras vidas, nuestras libertades, nuestra felicidad al Creador, que nos las dio y que nos ama, dijo Trump, un autodenominado cristiano no denominacional, antes de firmar la orden. La nueva Comisión de Libertad Religiosa tiene la tarea de elaborar un informe sobre las amenazas actuales a la libertad religiosa y a las estrategias para fortalecer la protección legal de estos derechos.
El informe también describirá los fundamentos de la libertad religiosa en Estados Unidos y brindará orientación sobre cómo fomentar la conciencia sobre el pluralismo religioso pacífico en el país. Algunas de las áreas clave de enfoque de la comisión incluirán los derechos de los padres en la educación religiosa, la elección de escuela, la protección de la conciencia, la libertad de expresión de las entidades religiosas, la autonomía institucional y los ataques a los lugares de culto. Se creó debido a la preocupación de que las políticas federales y estatales hayan vulnerado estos derechos. La comisión recién formada incluye a 2 prelados católicos y líderes protestantes, como la pastora Paula White, además de rabinos e imanes. El presidente católico del Ethics and Public Policy Center, Ryan Anderson, también fue nombrado miembro de la comisión, al igual que el psicólogo y presentador de televisión, Dr. Phil McGraw, y el reconocido neurocirujano, Dr. Ben Carlson. Que falta añadir que es de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y que sigue estando en lugares políticos cuando jamás debería estar puesto allí. Que secunda todo este movimiento abrazándose a todo lo que convenga bajo una triste unidad en la mentira, cosa que el Señor jamás aceptaría. Bien, ya veis que todo esto se está haciendo y de un modo precioso. Cuando miramos el primer párrafo, lo que nos está diciendo es extraordinario, todo es bellísimo, es buenísimo. Pero una vez más, si no sabemos el objetivo por detrás, no nos vamos a enterar de nada y caemos en esas redes. Dicen más cosas. La comisión estará presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, un cristiano evangélico que, según Trump, le dio la idea de crear la comisión. Nadie debería interponerse entre Dios y un creyente, dijo Patrick en el evento. Nadie debería interponerse entre Dios y quienes lo buscan. Fijaos un movimiento muy interesante que no todo el mundo se para a analizar, por desgracia. Con Joe Biden, este país se fue totalmente a un lado que se decía y está sirviendo para algo, para decir que el cristianismo estaba siendo perseguido, el catolicismo en consecuencia también, etcétera, etcétera, que esto se debía revertir y que se debería volver a la religión como base de este país. Una vez más, los que ponen a los presidentes han trabajado con el efecto péndulo. Se ha buscado pasar a un extremo para que la gente después pidiera el otro extremo, porque curiosamente nunca hay el término medio. Se va de extremo a extremo. Y así se trabaja en las mentes de la sociedad y la gente no se entera. Pero hay alguien que sí se entera y está causando que todo esto sea un hecho. Obispo Barron, somos en verdad una nación bajo Dios. Monseñor Robert Barron, obispo de la diócesis de Winona, Rochester, Minnesota, estuvo presente y ofreció una oración por el país y el presidente. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York y cardenal elector en el próximo cónclave papal, se encuentra en Roma. Sabemos que los derechos que disfrutamos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad no nos los otorga el gobierno ni el consenso popular, sino Dios, dijo Monseñor Barron en su oración, y agregó que somos en verdad una nación bajo Dios. Monseñor Barron dijo que la libertad religiosa ha sido reverenciada desde el comienzo mismo de nuestra república como nuestra primera libertad, y oró para que Dios nos dé la gracia de preservarla y fortalecerla. Recordad bien las palabras de este hombre, porque dentro de 2028, primavera aproximadamente, veremos que estas palabras se van por el suelo. Los mismos que las dicen, las van a pisotear. Y os digo esto hoy aquí para que lo tengáis presente cuando se cumpla, porque algo va a cambiar drásticamente a partir de entonces en este país, que va a afectar al mundo entero. Y tiene que ver con la libertad religiosa. Los que ahora promulgan tanta libertad, vais a ver que quienes les digan que eso no es correcto, lo que ellos postularán que será la aplicación absoluta del día domingo como reposo absoluto para todos, como en tiempos antiguos, los que digan lo contrario van a sufrir persecución, van a sufrir problemas gravísimos. Recordad esto, porque una vez más Jesús lo dijo. ¿Y recordáis lo que dijo Jesús? Os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis.
El prelado rezó para que Dios bendiga a nuestro presidente y que Trump se esfuerce siempre por complacerte en lo que dice y hace, y que gobierne bajo la dirección de tu providencia. Rezó también para que las decisiones del presidente siempre tengan especialmente en cuenta a quienes sufren y a quienes más lo necesitan. Monseñor Barron también oró para que los estadounidenses sean siempre arquitectos de justicia y constructores de paz, y pidió a Dios un país que sea próspero y fuerte, pero sobre todo, justo y dócil a su voluntad. Bueno, un país que arquitecto de justicia y constructor de paz, quizás desde otros países no se ve con la misma perspectiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En una publicación en X, Monseñor Barron expresó su gratitud hacia Trump por designarlo para servir en la comisión y dijo que la libertad religiosa es una preocupación central en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Considero que mi tarea es aportar la perspectiva de la enseñanza social católica a los esfuerzos de la Comisión por dar forma a las políticas públicas en esta materia, escribió. Barron agregó que intentará modelar su servicio siguiendo el ejemplo del pastor Theodore Heisburg, quien fue presidente de la Universidad de Notre Dame de 1952 a 1987 y sirvió en 16 comisiones presidenciales diferentes en administraciones republicanas y demócratas. Trump, tenemos que confiar en nuestro Dios. En el evento, Trump remarcó que el Día Nacional de Oración es una tradición más antigua que nuestra propia independencia y enfatizó la importancia de que los estadounidenses pongan su confianza en Dios. ¿Qué pone el billete de $1? ¿Lo recordáis? Una frase en inglés que dice: en Dios confiamos. Recuerdo la primera conferencia que presenté pública en el año 2006, si no recuerdo mal. Se subió en 2006, sí, era anterior. Donde presentamos en verdad los símbolos ocultos en el billete del dólar, cómo las sociedades secretas trabajaron en él y de un modo impresionante para mostrar cosas que en verdad no iban asociadas a Dios, sino a otro Dios en minúscula que quiere usurpar el lugar de Dios y que tanta gente, por desgracia, aún no lo sabe. Tenemos que confiar en nuestro Dios porque sabe exactamente a dónde vamos, qué hacemos, conoce cada detalle de nuestras vidas, dijo el presidente, y que siga escuchando nuestras oraciones para guiar nuestros pasos y llevar a nuestra amada nación a alturas aún mayores. Estamos en el proceso de hacer grandes cosas. Sugirió que debido a que creó la Comisión sobre Libertad Religiosa con varios líderes religiosos, probablemente nos demanden mañana. Y dijo con tono de burla: la separación de la Iglesia y el Estado no se puede hacer, ¿verdad? Y aseguró que la fiscal general Pam Bondi ganará esa demanda. ¿Os estáis fijando bien en lo que se está leyendo? Se está mofando, que no se puede hacer. Pues parece que va a ser. ¿La separación es algo bueno o malo?, dijo Trump. No estoy seguro. Pero haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca, donde deben estar, y representan a nuestro país, y estamos devolviendo la religión a nuestro país. Por tanto, quiero decir, estáis todos, desde musulmanes, judíos, cristianos, católicos, protestantes, los que sean. Por tanto, esto es bueno para el país. Por tanto, separación Iglesia y Estado podrá ir por los suelos porque no es lo más importante. Lo importante es esta unidad. Sí, sí. Es a lo que va dirigida esta línea de pensamiento. Pero ya sabéis lo que va a implicar después. Bueno, todos recordáis esta imagen. Donaldo I o Donald I. Trump y Casablanca comparten imagen del presidente como papa. Fijaos que esto era del 2 de mayo de 2025. ¿Y qué sucedió por esos alrededores? Que hubo, ¿el qué? La elección de un nuevo papa. Y ese papa resulta que es ¿de qué lugar? De Estados Unidos. Las cosas no están pasando porque sí. Era la primera vez que un papa no solo era norteamericano, sino además tan preparado para unirse con el mundo latino. Sí, todo esto estaba más que trabajado. Pero bien, Donald Trump, en definitiva, con esto, inconscientemente supongo, pero había un mensaje muy claro que Apocalipsis 17 nos habla de las dos bestias,
y nos habla de esa unión. ¿De qué unión? De la primera bestia con la segunda. Y bíblicamente la primera bestia era el papado y la segunda, ese cordero que después habló como dragón, Estados Unidos. Esta imagen ligaba las dos cosas. Y lo que está pasando está ligando las dos cosas. Woke, marxista y promigrante. Los dardos de la corriente MAGA contra el Papa León XIV. Impresionante. Robert Francis Prevost se manifestó en muchas ocasiones en contra de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos. Ahora las cosas se están calmando. Bueno, incluso ya sabéis que el hermano del Papa, ¿lo habéis visto alguna vez al hermano del Papa en declaraciones y demás? Él dice que pertenece a MAGA y Donald Trump dice que está deseando que vaya precisamente a la Casa Blanca también para ser recibido, al igual que el Papa. Bueno, los que en teoría son MAGA son esa gente que son ultra religiosos que quieren llevar al país de Estados Unidos a la máxima fe, teóricamente. Pero resulta que aquí parece ser que estaban opuestos a León XIV. Pues no creáis que esto va a durar mucho, esta oposición. Todo lo contrario. Mirad. Trump fue de los primeros en felicitarlo con entusiasmo. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. El presidente respaldó públicamente al estadounidense Timothy Michael Dolan, arzobispo de Nueva York y mucho más cercano a sus posiciones ideológicas. Trump reconoció ante la prensa que la noticia le sorprendió un poco, pero insistió en que se trata de un gran honor para el país. Por su parte, tras conocer la noticia sobre el nuevo Papa, el vicepresidente Vance escribió: «Enhorabuena a León XIV, el primer Papa estadounidense, en su elección. Estoy seguro de que millones de católicos estadounidenses y otros cristianos rezarán por su éxito dirigiendo la Iglesia. Que Dios lo bendiga». La trayectoria de Prevost como misionero y obispo en Perú, sumada a su estrecha colaboración con el Papa Francisco de 2013 a 2025, sugiere que su pontificado seguirá orientado hacia una Iglesia cercana a los pobres, comprometida con la justicia social y con una postura clara a favor de los derechos de los migrantes. Bien, pues ya veis, está súper feliz de que esto sea una realidad, que se encuentren todos. Trump nombra al arzobispo Cordileone para el Consejo Asesor de la Comisión de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Añadían a otro católico. Sí, ya veis. Y no es que fuera un don nadie, un arzobispo, ¿eh? La libertad religiosa es un tema crucial en nuestros tiempos que debe defenderse y abordarse, declaró Cordileone. Me complace unirme a mis hermanos obispos para dar voz a la Iglesia Católica sobre este importante tema a nivel nacional. Cordileone dijo a CNA, agencia en inglés de EWTN, empresa a la que pertenece Aciprensa, que desconoce las tareas específicas del Consejo Asesor, pero que uno de los objetivos es conocer la perspectiva de los líderes religiosos. Es importante contar con una voz católica en el Consejo Asesor para garantizar que se escuchen las preocupaciones de la Iglesia, afirmó. Bien, pues lo están haciendo muy bien porque cada vez hay más personas en ese grupo que son, ya veis, católicos. El estilo papal de Donald Trump. Quizás no tenga la autoridad teológica de un papa, pero gobierna como tal. Fijaos que esto es una revista de Spectator, ¿no? O algo así. Pues esto va relacionado con algo que veréis después. La elección del primer papa estadounidense, León XIV, llega en un momento inusual, ya que la élite católica domina el país. El vicepresidente J.D. Vance, por supuesto, así como el secretario de Salud, RFK-JR, el zar fronterizo Tom Homan, la secretaria de prensa Caroline Leavitt, el secretario de Estado Marco Rubio, por nombrar solo a los más destacados. Supuestamente Melania también es uno de ellos. Son excepcionalistas estadounidenses que quieren hacer a Estados Unidos grande de nuevo y, de paso, hacer que el catolicismo también sea grande de nuevo. A primera vista, MAGA y el catolicismo parecen una extraña pareja. Fijaos, porque este artículo es sumamente interesante. Un medio que lleva muchos años lanzando artículos y lo que nos está diciendo aquí
que ¿quién es que domina este país? Una élite católica domina el país. Es impresionante. La profecía nos decía que esto acontecería. Y han pasado años y años, y esto es una realidad. Y no lo estoy diciendo yo, ya veis qué medio lo está diciendo. Los medios seculares afirman que Roma está manejando el espectáculo en los Estados Unidos y si el Papa León XIV no puede hacer grande el catolicismo, Donald Trump lo hará. Esto está extraído de una revista, que es un medio adventista, que coge la noticia y nos da detalles de todas esas declaraciones que allí aparecen. Estad atentos a lo que iremos leyendo. The Spectator, revista política británica publicada por primera vez en julio de 1828 y el semanario más antiguo que se conserva en el mundo, ha publicado un artículo que debería servirnos de alerta. Las piedras mismas claman, revelando lo que ahora es evidente. El artículo afirma abiertamente que Estados Unidos está contribuyendo activamente a la restauración del poder y la influencia global de la Iglesia Católica. Incluso llega a afirmar que los católicos están al mando, una clara indicación de que dirigen los asuntos nacionales e internacionales, aunque no se los reconozca públicamente como quienes manejan los hilos. El 16 de mayo de 2025, The Spectator publicó lo siguiente, destacando la creciente influencia del catolicismo romano en la segunda administración de Trump. La elección del primer papa estadounidense, León XIV, llega en un momento inusual, ya que una élite católica domina su país. El vicepresidente J.D. Vance, por supuesto, así como el secretario de Salud, RFK Jr., el zar fronterizo Tom Homan, la secretaria de prensa Caroline Leavitt, el secretario de Estado Marco Rubio, por nombrar solo a los más destacados. Supuestamente Melania también es uno de ellos. Bueno, son excepcionalistas estadounidenses que quieren que Estados Unidos vuelva a ser grande y de paso que el catolicismo también vuelva a ser grande. Fijaos cómo va unido, ¿eh? Estados Unidos debe ser grande, pero el catolicismo también. Si no, Estados Unidos no puede ser grande. Esa es la consecuencia, ¿eh? Votaron por Trump en las últimas elecciones, quien ganó su voto por un margen de 15 puntos. El presidente está respondiendo a este bloqueo electoral devolviendo la religión a nuestro país. En el Día Nacional de la Oración, a principios de este mes, firmó una orden ejecutiva que crea la Comisión de Libertad Religiosa, que elaborará un informe sobre el sesgo anticristiano y las amenazas a la libertad religiosa en Estados Unidos. Dicen, separación entre la Iglesia y el Estado. Dije, bueno, olvidémoslo por una vez, dijo el presidente a la audiencia en el Jardín de las Rosas. Durante los últimos 2 años, la presidencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, ha albergado un evento de oración católica por Estados Unidos, organizado por católicos para católicos. Y ya veis dónde, ¿eh? La residencia de Donald Trump. La Iglesia Católica tiene una fuerza institucional que Trump y sus seguidores respetan. Y claro que la respetan, si no, no estarían en el poder. El atractivo de la Iglesia dentro del Partido Republicano se debe en gran medida a su unidad bajo el Papa, cuya autoridad en materia de fe y moral los católicos consideran infalible. Si bien Donald Trump podría ser el candidato perfecto, podría no ser el candidato perfecto, ha transformado el Partido Republicano de maneras muy positivas para los católicos. Me gustaría ser papa, bromeó Trump cuando le preguntaron a quién esperaba que el cónclave eligiera. Ha estado reestructurando la presidencia según los lineamientos de un papado ejecutivo. Puede que Trump no tenga la autoridad de Pedro, pero como dijo en su discurso inaugural, fue salvado por Dios para hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Si los católicos MAGA creen que León XIV no puede hacer grande al catolicismo de nuevo, conocen a alguien que sí podría hacerlo. Vaya declaraciones, ¿eh? No me digáis que no es impresionante. Para cualquier seguidor de la profecía, esto es, bueno, sin palabras. Donald Trump elogia al Papa León XIV y a su hermano Luis Prevost. Trump señaló que el hermano del Papa, Luis, es un gran fan de MAGA, haciendo alusión al eslogan de campaña Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Espero poder traerlo a la Casa Blanca, afirmó Trump. Quiero estrecharle la mano, quiero darle un gran abrazo. Cuando la delegación estadounidense se reunió con León XIV, Vance entregó al Papa una carta
de Trump invitando al pontífice a visitar Estados Unidos para una reunión en la Casa Blanca. León XIV respondió que haría la visita en algún momento. Vance le dijo al Papa: «Rezaremos por usted», y añadió: Como puede imaginar, en Estados Unidos la gente está sumamente emocionada. Por tanto, ya hay una invitación oficial para que el Papa vaya a Estados Unidos. Legisladores republicanos instan al presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, a invitar al Papa León XIV a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, afirmando: «Sería valioso escuchar la visión de su santidad». Es que esto, que parecen bobadas para muchos, son la clave para entender la profecía. Si los primeros habitantes de Estados Unidos, que vinieron de una Europa siendo perseguidos por anglicanismo básicamente, y de algunos por parte del catolicismo, dijeran esto, sería lo más sorprendente del mundo. Ellos jamás dirían esto. Estaban huyendo de allí. Y mira por dónde ahora, cómo cambian las cosas. Quieren la nación que vaya y escucharlo sea valiosísimo. La carta en la que se pide a Mike Johnson que invite al Papa dice lo siguiente: «Estimado señor presidente, le solicitamos respetuosamente que considere invitar al recién elegido Papa, su santidad, el Papa León XIV, a dirigirse a la sesión conjunta del Congreso. Como católicos celebramos al primer Papa estadounidense y esperamos que considere invitarlo. Sería valioso para el Congreso escuchar la visión de su santidad sobre el papel de la fe católica en el mundo y cómo planea guiar a los más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo y a los muchos otros que buscan en la Santa Sede orientación espiritual y moral». Originario del área de Chicago, el Papa León XIV hizo historia como el primer Papa estadounidense, una hazaña sin precedentes que hace brillar aún más la luz de Estados Unidos en todo el mundo. Antes de su elección, León XIV dedicó casi medio siglo al servicio de la Iglesia en diversas funciones, tanto en su país como en el extranjero. Escuchar su discurso sería de gran beneficio para el Congreso y el pueblo estadounidense. Y mirad cómo lo catalogan, ¿eh? Como el primer Papa estadounidense, una hazaña sin precedentes que hace brillar aún más la luz de Estados Unidos en todo el mundo. O sea, el papado es el que hará brillar más a Estados Unidos en el mundo. Y no me extraña, porque la profecía dice que a través de ellos se impondrá el domingo como día de reposo en todo el mundo. ¿Quién estará detrás? Ya veis quién. Se dispara la venta de Biblias en Estados Unidos en lo que va de 2025. Mientras las ventas totales de libros impresos aumentan menos del 1%, la demanda de este texto sagrado se ha disparado, atrayendo especialmente a compradores primerizos. Gente que jamás ha tenido una Biblia, ahora siente la necesidad de ir a comprarse una. Se dispara la venta de Biblias. ¿Ve? ¿Hay un auge o no de la creencia en Estados Unidos? Vaya que se lo está viendo, ¿eh? El cardenal Dolan recibe premio por su liderazgo en la libertad religiosa. Una vez más, si un protestante de los años 1700, 1800 levantara la cabeza, se estiraría de los pelos o le da un patatús. Porque esto es lo más inverosímil que se podría llegar a decir. Un cardenal recibir este premio, casi nada. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, Estados Unidos, fue nombrado medallista Canterbury 2025 por el Fondo Becket, un premio que reconoce su compromiso de toda la vida con la libertad religiosa. El purpurado, dijo el presidente de Becket, Mark Rienzi, en un comunicado, ha sido una figura destacada en la lucha por la libertad religiosa, no solo para los católicos, sino para personas de todas las religiones. ¿Os dais cuenta cómo se están ganando a todo el resto de religiones? Por eso se está trabajando el ecumenismo. Es la trampa perfecta para que todos estén bajo un mismo paraguas. ¿Y quién creéis que va a dominar toda esa alineación de creencias? El Papa de turno. El liderazgo del cardenal Dolan en el ámbito público ha moldeado la conciencia nacional sobre la libertad religiosa y ha fortalecido la determinación de quienes la defienden, añadió. Becket, un bufete de abogados sin fines de lucro que representa a clientes que defienden su libertad religiosa en los tribunales, entregó la medalla a Dolan durante su gala anual en Nueva York,
Según Beckett, es un reconocimiento a personas que demuestran valor y compromiso en la defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos y en todo el mundo. Dolan expresó en su discurso de aceptación proporcionado por Beckett a CNA, agencia en inglés de EWTN News, que se siente agradecido de recibir el premio. Ahí veis la imagen cuando le dieron el premio. Difícilmente merezco este alto reconocimiento, añadió Dolan. Sin embargo, admito fácilmente que tienen toda la razón al afirmar que estoy intensamente dedicado a la protección de nuestra primera y más preciada libertad, la libertad religiosa. En su discurso, Dolan dijo que está en buena compañía, defendiendo la libertad religiosa junto con el equipo legal de Beckett y los fundadores de Estados Unidos. Es impresionante, ¿eh? Junto a los fundadores de Estados Unidos. En fin, he oído mentiras, pero esta es colosal. Ellos y sus padres vinieron aquí precisamente porque estaban frustrados en países donde la religión era impuesta o prohibida, naciones donde se libraban batallas para forzar la convicción religiosa, donde eran perseguidos y acosados por sus creencias, afirmó. ¿Y eso en qué países era? ¿Quiénes mandaban allí? ¿Los anglicanos? ¿Y quién más? Ellos mismos. El catolicismo. ¿No os sorprende que esté diciendo esto ahora? ¿Es echarse piedras sobre su tejado y quedarse tan ancho? ¿O se busca algo con todo esto? Aquí no, insistieron, dijo Dolan. Este no era el camino que ellos, o lo que es más importante, Dios, pretendían. Nada es más libre que el asentimiento de fe, nada merece más protección que la libertad religiosa, nada merece mayor protagonismo en nuestra Constitución. Dolan afirmó que la libertad religiosa es parte de nuestra propia naturaleza que no puede ser borrada y que es necesaria para el respeto de la dignidad de la persona humana. Nuestra pasión por esta libertad primaria no es solo porque seamos creyentes o ciudadanos patriotas, sino porque somos personas dotadas de ciertos derechos innatos, señaló. Recordad bien todas las palabras que ahora se están leyendo, porque después mostraremos las profecías. Y veréis cómo todo cuadra a la perfección. Pero sobre todo, no olvidemos la historia. O conocemos la historia o estamos realmente perdidos porque cualquiera nos engaña. Es importantísimo conocer la historia del cristianismo. Importantísimo no, vital. Si no, la trampa es perfecta para que caigamos. Y por desgracia la gente no estudia historia, menos del cristianismo. Y por tanto, no saben cómo los están engañando. La libertad religiosa no se trata solo de proteger lo que ocurre en la iglesia los domingos. Se trata de defender el derecho de cada persona a vivir su fe abiertamente todos los días de la semana, dijo Dolan. Es un don de Dios, no del gobierno, y debe ser protegido para personas de todas las religiones. Otros miembros del clero católico que han recibido este premio de Beckett incluyen a Monseñor James Shea, presidente de la University of Mary, y al arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput. Bien, ya habéis visto, los premios se dan a gente del mundo católico también. Texas ultima una ley que obliga a exhibir los 10 mandamientos en todas las aulas de colegios. Era el 25 de mayo cuando surgió esta noticia. Solo queda la aprobación definitiva del Senado estatal y el Partido Republicano cuenta con los votos necesarios. Por tanto, esto estaría en cada aula. El cartel con los mandamientos debe tener al menos 50 por 40 centímetros, recoge la ley, que advierte de que no se podrán colocar carteles similares cerca del mismo. Tenemos la obligación de seguir las leyes divinas. Creo que todo sería mejor si lo hiciéramos, ha argumentado la representante Candy Noble durante el debate, dando voz a quienes defienden que los 10 mandamientos forman parte fundamental de la historia de Estados Unidos y combaten la decadencia moral. Esto es interesante, ¿eh? Se está combatiendo la decadencia moral. Por tanto, hay que volver a poner los mandamientos públicamente para que todo el mundo lo tenga presente. Parece una excelente idea, ¿verdad? Pero esos mandamientos dicen el cuarto mandamiento como tal, ¿o está alterado? ¿Dice allí que hay que guardar el sábado? No. Entonces esos mandamientos no son los de verdad. Y la gente le va a colar como cierto.
Bueno, pues resulta que todo esto se está haciendo, como os decía antes, jugando con el efecto péndulo. Se deja que hayan subido gobiernos donde la moral se pisotee y los moralistas, por otro lado, piden el cambio radical. Se les sirve en bandeja y mientras se les sirve con una mentira en medio perfecta. Y el auténtico pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, ¿van a quedar exentos o van a incluirse en esta libertad religiosa? En el momento que se plante cara y se diga que hay un mandamiento que dice algo sobre las imágenes, que no hay que tenerlas para adorar, etcétera, etcétera, y que digan que el sábado es el día de Dios y no el domingo, esa libertad religiosa se les va a acabar. Y los que ahora se llenan la boca de libertad religiosa serán los que van a perseguir al pueblo de Dios. Esto es profecía y se va a cumplir en muy, pero que muy pocos años. Ya os podéis ir preparando si guardáis el sábado ya. En contra, quienes defienden que el Estado no debe implicarse en el proselitismo religioso o que podría generar exclusión entre los estudiantes de otras religiones o los no practicantes. Los sindicatos del profesorado han expresado también su rechazo. La norma ha sido tramitada a pesar de que un tribunal federal dictaminó en junio del año pasado que una ley similar de Luisiana violaba la obligación constitucional de separación entre Iglesia y Estado. Sí, parece una tontería, pero la separación Iglesia-Estado, esto salta por los aires. Se llama Biblioteca del Congreso, pero Trump afirma que es suya. El caso es el último ejemplo de los esfuerzos de la administración Trump por borrar las líneas tradicionales que separan las ramas del gobierno. Y diréis, ¿y esta noticia por qué la muestras? Pues bueno, ahora lo veréis. La Casa Blanca ha argumentado que los votantes dieron a Trump un mandato hasta las elecciones de 2024 para ejercer el poder de nuevas maneras y controlar el gasto gubernamental mediante medios nuevos y no probados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a la anterior dirección de la biblioteca refiriéndose a los libros no apropiados para niños, a pesar de que la biblioteca no presta libros a niños. No se pueden pedir prestados libros directamente de la Biblioteca del Congreso, aunque la Biblioteca de Investigación sí presta sus libros a otras bibliotecas. Por tanto, se está acusando de que en esa librería había libros que no son adecuados para niños. ¿Por qué? Hay una norma moral al respecto. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Pues sustituir gente de allí que lleva toda esa biblioteca, y aunque eso sea mentira, porque dicen que no se prestan libros a los niños. Fijaos que eso es igual. Hay un hecho que se está remarcando y es la moral. Y hay que conseguir la moral como sea. Y a través de la moral, la profecía nos decía que alguien iba a coger el poder en Estados Unidos. Y no solo iba a ser el protestantismo, sino el papado. Hubo cosas bastante preocupantes que ella había hecho en la Biblioteca del Congreso en pos de la ley y de colocar libros inapropiados para niños en la biblioteca, dijo en una conferencia de prensa refiriéndose a la exbibliotecaria Carla Hayden y a los programas de diversidad, equidad e inclusión. Bueno, ya sabéis que está haciendo toda una cruzada contra diversidad, equidad, inclusión, LGTBIQ+, y todo lo que queráis, que para un cristiano diría, bueno, es lógico, es ir contra lo que Dios nos dice, por supuesto. Pero claro, es que detrás de esto, una vez más, sigue habiendo el anzuelo y se pica a la perfección. El gobierno de Donald Trump declara que junio ya no es el mes del orgullo, se promueve el mes de la familia. Y ahora recuerdo cuántas veces hemos hablado durante tantísimos años que sería a través de la moral y de la familia para arreglar los problemas sociales, como el domingo sería la respuesta para todo, la gran solución. Y los pasos ya los veis delante nuestro. La administración del presidente Donald Trump ha anunciado que junio ya no será reconocido oficialmente como el mes del orgullo LGTB. Algunos, según declaraciones de la Casa Blanca, no se emitirá ninguna proclamación presidencial para conmemorar esta fecha, en contraste con lo que hacían administraciones anteriores. En su lugar, se impulsa una nueva iniciativa para declarar junio como el mes de la familia, promoviendo valores tradicionales y defendiendo el modelo de familia basado en el diseño perfecto de Dios.
¿Alguien de vosotros se puede poner en contra de esto si es cristiano? ¿Verdad que no? ¿Os dais cuenta cómo se nos está induciendo a caer en un embudo a través de cosas buenas, pero que al final ese embudo se va cerrando y va a destilar algo que no es nada bueno? Como os decía, la trampa es perfecta. Tribunal Federal bloquea una ley de Washington que obligaría a los sacerdotes a violar el secreto de confesión. Esto se ha escrito mucho al respecto, aquí solo os muestro esto, porque se decía, no puede ser que la confesión de la gente católica que va y le explica al sacerdote cualquier barbaridad de lo que ha hecho, pueda ser utilizada para ir a la policía y denunciarlo. No se puede hacer, es secreto de confesión. Bueno, pues había gente que estaba de acuerdo y gente que no, que decían no, ¿por qué no? Si se sabe quién es el autor de cualquier cosa mala, pues hay que denunciarlo, lógicamente. Pues no, el papado ha ganado, eso se ha echado atrás. Proyecto de ley federal eximiría al Papa de impuestos en Estados Unidos y protegería su ciudadanía estadounidense. Sí, porque se debatió mucho, el Papa es de Estados Unidos, entonces ¿deberá pagar impuestos en Estados Unidos o ya no? Porque resulta que ahora es ciudadano y cabeza de Estado, que es el Vaticano como país. No solo es el máximo representante de una religión, sino además jefe de Estado. ¿Y qué podría pasar? ¿Perdería su ciudadanía estadounidense? Pues eso se ha estado debatiendo, porque era caótico si se decía que sí. Un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso de Estados Unidos protegería la ciudadanía nacional de cualquier estadounidense que sea elegido Papa de la Iglesia Católica, incluyendo eximirlo de pagar impuestos al Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés. El representante Jeff Hart, republicano de Colorado, representó el proyecto de ley, diciendo que garantiza que cualquier estadounidense que responda al llamado de liderar a más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo pueda hacerlo sin arriesgar su ciudadanía ni enfrentar cargas fiscales innecesarias. Está disponible, dijo en un comunicado en su sitio web del Congreso, que la iniciativa está destinada a proteger la ciudadanía y otorgar estatus de extensión fiscal a cualquier estadounidense elegido como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Esta legislación reconoce la naturaleza extraordinaria del papado, un rol en la intersección de la fe, el liderazgo y la responsabilidad global, dijo el representante de Colorado. La medida eximiría al individuo de las obligaciones fiscales en Estados Unidos mientras sirva como papa, afirma el sitio. Bueno, pues ya ves, es tan importante el rango de papa que tiene que estar exento de todo esto, casi nada. Y eso surge desde Estados Unidos, impresionante. Papa León XIV, líder global mejor valorado en Estados Unidos según estudio. En contraste, casi todas las demás figuras públicas, incluyendo al presidente Donald Trump, el expresidente Joe Biden, Elon Musk y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, son vistas con mayor negatividad o rechazo que con aprobación. Bueno, pues ya han conseguido algo. El Papa Francisco ya no estaba teniendo cada vez más gente que lo seguía, sino que iba hacia abajo. Ha sido el cambio, una realidad, y automáticamente ahora pasa a ser el Papa el mejor valorado, y sobre todo en Estados Unidos. Impresionante, sí. Una vez más, recordad el origen de Estados Unidos. ¿Estarían tan felices de valorar al Papa como lo mejor? Madre mía. Alcalde defiende estatuas de santos en edificio público en Estados Unidos y acusa a opositores de sesgo anticatólico. Y aquí veis las estatuas de San Miguel y San Florián. Y diréis, ¿y esto a qué viene? Un alcalde de Massachusetts, Estados Unidos, ha defendido la inclusión de estatuas de dos santos católicos en el nuevo edificio de seguridad pública de la ciudad, diciendo que los eligió por su importancia para la policía y los bomberos, y acusó a los opositores de albergar actitudes negativas hacia el catolicismo. Pero los abogados de los residentes locales que se oponen a las planeadas estatuas de bronce de 3 metros de altura de San Miguel y San Florián dicen que el alcalde está haciendo que los no católicos se sientan como ciudadanos de segunda clase
debido a las estatuas, lo que según ellos viola la Constitución de Massachusetts al favorecer una religión sobre otra. Una vez más, fijaos, la importancia de una religión sobre otra. Marco Rubio celebra nueva dinámica estadounidense en la relación papal y elogia la diplomacia vaticana. Ya es por todos lados esto, Decían que estaban dominando en la élite del país. Vaya que se lo están haciendo. Protestantes llaman a contraatacar ante el auge de conversiones al catolicismo. Pues estad atentos a esta información de Info Vaticana y mirad qué llegan a decirnos 9 de agosto de este año 2025. En su más reciente editorial, la revista protestante American Reformer ha lanzado un llamamiento urgente a sus líderes para que reaccionen frente a lo que consideran una ola de conversiones hacia el catolicismo. Según su editor, Timon Sabo, la causa principal estaría en la renovada fuerza de la apologética católica que pone a la Eucaristía en el centro del anuncio de la fe. Atención a esto, porque se dice que este auge católico versus sobre los protestantes es debido a la Eucaristía, porque es la clave para que haya más católicos. Y ahora vais a ver qué importancia le dan. Paradójicamente, mientras algunos católicos de corte progresista consideran que el proselitismo es una palabra malsonante, son precisamente los católicos que no tienen miedo de confesar su fe quienes están ganando terreno y atrayendo a anglicanos y a evangélicos. Y esto es motivo de alarma para quienes durante décadas han dado por sentado que el protestantismo seguiría siendo el bloque mayoritario. El peso creciente de la voz católica en el debate público. Sabo se queja abiertamente de que los protestantes han cedido gran parte del espacio público a comunicadores católicos conservadores como Jack Posobiec, Matt Walsh o Michael Knowles, que, con aciertos o errores, hablan sin complejos de su fe. Frente a ellos, la tibieza protestante se traduce en silencio y en ausencia de referentes sólidos que articulen una visión cristiana coherente. No se trata de tomar espacios por estrategia política, sino de cumplir el mandato evangélico de anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Si el catolicismo crece en influencia pública, no es por un plan oculto, sino por la convicción de que la verdad no se negocia. ¿Seguro que no es por un plan oculto? Pues lo estamos destapando, ese plan oculto. Ya están dominando las élites de Estados Unidos, por tanto la fomentación al respecto es más que clara. Total, convicción de que la verdad no se negocia. ¿Será eso? La Eucaristía, piedra de tropiezo para el protestantismo. El punto más polémico del artículo de Sabo es su crítica a que la misa sea vista como un golpe mortal al protestantismo, afirmando que Roma tiene el sacrificio, mientras que ellos solo ofrecen símbolos vacíos. Aunque lo niegue, la historia confirma que la doctrina católica sobre la presencia real ha sido y sigue siendo un motivo decisivo de conversión. La idea de que el golpe mortal contra el protestantismo es que Roma tiene el sacrificio de la misa mientras que los protestantes solo tienen símbolos vacíos es ridículo. El problema no es que la Eucaristía sea ridícula, como dice Sabo, sino que su negación deja al protestantismo sin el corazón mismo de la fe cristiana. Cristo realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ningún memorial meramente simbólico puede sustituir el milagro que la Iglesia ha cuestionado desde el cenáculo hasta hoy. El colapso doctrinal anglicano como advertencia. Entre los casos más visibles de pérdida de fieles hacia el catolicismo, los anglicanos encabezan la lista. Ordenación de mujeres obispo, bendiciones a uniones homosexuales, aceptación de la ideología de género y servicios especiales para personas trans. Estas concesiones, bajo el pretexto de adaptarse al mundo moderno, han llevado a un vaciamiento de sus iglesias y la fuga de miles de fieles. El catolicismo, con todas sus crisis internas, sigue siendo un faro para quienes buscan una fe que no cambie el compás de las modas. Por eso, los datos que Sabo esgrime, como la disminución del porcentaje de católicos en Estados Unidos, no anulan la evidencia. Cuando un protestante estudia con honestidad la historia y la doctrina, tarde o temprano se enfrenta a una disyuntiva incómoda: quedarse con una fe parcial o abrazar la plenitud de la verdad en la Iglesia de Cristo. Un desafío que el protestantismo no puede evitar. En su autodiagnóstico, American Reformer reconoce que el protestantismo está perdiendo capacidad de influencia y credibilidad doctrinal, pero en lugar de revisar sus carencias, carga contra quienes simplemente anuncian el Evangelio con todas sus consecuencias.
El temor de Sabo y de quienes piensan como él no es tanto a perder espacio público como a que cada vez más creyentes descubran que sin la Eucaristía y sin la autoridad de la Iglesia fundada por Cristo, cualquier proyecto cristiano acaba diluyéndose. Y este es el debate que el protestantismo no podrá evitar por mucho más tiempo. Impresionante. Si sois seguidores de la profecía, esto es impresionante. Sumamente interesante que la Eucaristía sea el centro de todo, y como los protestantes resulta que hacen esto, pero solo símbolos, no es que se convierte literalmente el vino en la sangre de Cristo y la hostia en el cuerpo de Cristo, eso hace que los protestantes se vayan a la deriva, porque no están en la verdad. Ahora os extrañará cuando a veces digo que al final todo el mundo será católico. ¿Y sabéis por qué? Porque el papado durante años va presentando milagros que suceden en la Eucaristía. Sí, que resulta que ven en la hostia que de repente aparece la cara de Jesús, o que analizan y la sangre resulta que es sangre, pero hay una sangre un poco rarilla allí, falta algo en esa sangre. Pero se da como milagros. Preparaos porque los milagros, entre comillas, este tipo de milagros no son de Dios. Son satánicos. Porque ellos, ¿sabéis? ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque la misa, según el catolicismo, es volver a sacrificar a Cristo en cada misa, cuando el texto bíblico dice que Cristo una vez murió por nosotros y eso es suficiente. Por tanto, están, según ellos, asesinando de nuevo a Cristo en cada misa. Y encima hacen canibalismo y vampirismo. Se comen la carne y se beben su sangre. ¿Que son Drácula? Esto es fuertísimo. Pero preparaos porque milagros de ese tipo cada vez habrá más. Y no solo de este tipo, sino de otros. Y al final todo el mundo protestante que no está aceptando la verdad va a claudicar por los milagros que va a haber, que van a ser impresionantes. Y eso es lo que nos espera en muy breve tiempo. Por eso debemos conocer la verdad y afirmarla y seguirla. De lo contrario vamos a ser embaucados porque Satanás por los sentidos nos hará caer. El caso que podría obligar a la Corte Suprema de Estados Unidos a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fijaos, habría un caso que puede hacer cambiar otra vez esto. Se volvería otra vez a la moral, de nuevo, y ahora apoyado de este modo. Todo va llegando, Todo va llegando. Informe de Derechos Humanos de Estados Unidos deja fuera a los homosexuales. Ya se les ha acabado. Lo que Biden apoyaba se acabó. Ahora se pasa directamente a esto. El Washington Post escribió que los borradores de informes de este año, examinados por el Post, no contienen ninguna referencia a la violencia de género ni a la violencia contra las personas LGBT, etc. Está cambiando esto, De nuevo está cambiando. Pero ¿sabéis? Esto no está cambiando solo en Estados Unidos. Nosotros venimos de Europa y en Europa está pasando lo mismo. Las conocidas como derechas, que van vinculadas, ¿sabéis a qué religión? Al catolicismo directamente, están bajo estos mismos postulados, que parecen muy buenos, para un cristiano parecen muy buenos, pero son los mismos que estarán atacando e imponiendo que el sábado no es el día de Dios, pero el domingo sí, y que sí o sí se deberá pasar por el tubo. Hollywood gira hacia el trumpismo y ya no quiere ser woke. Fijaos, Disney, Hollywood en general, que estaban emitiendo películas que todo era de esto, mirabas dibujos animados y te salían con tema gay, mirabas películas, lo mismo. Pues mira por dónde, ahora se está cambiando esto. En un momento de crisis económica y falta de espectadores, la mayor industria de entretenimiento del mundo ha vuelto sus ojos al espectador conservador con un cambio total en los contenidos. Y esto es noticia de este 18 de agosto. Y hay más gente que se está dando cuenta que hay un cambio. Y ¿sabéis? Lo que más afecta a una población en general es precisamente lo que se mete a través de pantallas. Y si los postulados ahora son así, la mentalidad de la gente irá cambiando, adaptándose a esto también. Así se programa la gente. Y lo están haciendo a la perfección.
Trump exige a los estados de Estados Unidos eliminar la ideología de género en escuelas en 60 días o perderán fondos. ¿Vamos teniendo razón o no? Decíamos que esto llegaría en Estados Unidos. Está llegando de lleno. Y Europa se verá arrastrada a lo mismo. No estoy diciendo que yo apoyo todo el tema LGTBI y todo lo que queráis. No, no, en absoluto. Soy cristiano, por tanto no puedo aceptar eso. Pero es que sabía que el efecto péndulo funcionaría así y les daría resultado. Y una vez más de decir, lo están haciendo a la perfección. Satanás, la mente maestra que ha fomentado todo esto, ahora está fomentando todo lo contrario para que el papado vuelva a coger el poder y el mundo le sirva. Y Estados Unidos, sus grandes aliados, por desgracia. Esto se sabe del transexual que asesinó a niños católicos en atentado dentro de iglesia en Estados Unidos, una iglesia católica. Una masacre en una iglesia de Minneapolis expone la oscura red del extremismo y la confusión de género. Esta no es la primera vez que un tirador con confusión de género ataca una escuela. En 2023, Audrey Hall, una mujer que se identificó como hombre, mató a 6 personas en una academia cristiana en Tennessee. En el Reino Unido, el año pasado, un adolescente que se identificó como hombre fue condenado por planear un atentado contra una escuela católica. Estos casos ahora suscitan preguntas incómodas sobre la intersección de la ideología de género, las enfermedades mentales y las subculturas extremistas en línea. Esto es un medio católico. Ahora ya están presentando que la disfunción de este tipo de personas lleva prácticamente a asesinatos masivos. Por tanto, esto habrá que cortarlo sí o sí, además afectando no solo a iglesias protestantes, porque se está repitiendo bastante en iglesias católicas. ¿Os dais cuenta cómo todo va cuadrando? No falla, ¿eh? Todo llega. RFK Jr. vincula los ISRS con los tiroteos masivos. ¿Qué dice la ciencia? Robert F. Kennedy Jr. sugirió que los medicamentos psiquiátricos pueden haber jugado un papel en el tiroteo en la Escuela Católica de Minnesota, una declaración ampliamente criticada por no estar respaldada por la ciencia. Ya estamos, ¿eh? Problemas entre ciencia y deducciones. Pero al final, ya sabes lo que se va a imponer. Y hasta aquí el repaso de noticias. Pero no hemos terminado la conferencia. Ahora viene la parte profética. En este libro, Joyas de los Testimonios, esta señora, Ellen White, que murió en 1915 a los 67 años, escribió algo que debemos conocer. Un indicio de que se acerca el fin. Mirad qué escribió. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Y diréis, ¿y esto esta señora se lo inventa? Se lo saca de la manga. Esta señora escribe esto porque hace referencia a las profecías de Apocalipsis, a la famosa marca de la bestia, al famoso 666, y en los cuales pioneros adventistas ya mostraron y apoyado con textos bíblicos por todas partes
que eso hacía referencia a la imposición del domingo como día de reposo para todo el mundo, el día que favorecía la bestia. Y esto es lo que dice que va a terminar de pasar. Apocalipsis nos lo dice con otras palabras, ella lo amplía. Ella era profetisa del Señor, aunque muchos quieran negarlo. Dicen que si era satánica, que si era masona, que si era no sé qué, y por burradas no terminan de decir cosas. Todo por no querer aceptar la verdad. Porque bastante hemos demostrado que fue una verdadera profetisa del Señor. Nunca dijo nada que fuera contra la palabra de Dios. Nunca, todo lo contrario. Antes os decía, os digo las cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis. Lo dijo Jesús, y aquí os lo he repetido, porque esto aún no se ha cumplido, pero estamos a las puertas de que suceda, y estáis viendo los pasos, por eso os hemos mostrado las noticias, que están apuntando a ello. Sigue diciendo, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, ella era de Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, el mar, para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Fijaos que habla que se daría la mano el protestantismo, ¿con quién? Con el poder romano. Habla de Estados Unidos. ¿Lo hemos visto acaso? Vaya que se lo hemos comprobado ahora mismo en las noticias que os hemos mostrado. Pero además dice darse la mano con el espiritismo. Y aquí hemos de aclarar varias cosas. El espiritismo todos sabemos qué es, más o menos, ¿no? Comunicarse con muertos, consultar el futuro en la Ouija, haciéndole preguntas en una bolita de cristal y tantas cosas más, la palma de la mano, todo lo que queráis. Pero también hay otro tipo de espiritismo, y son las sociedades secretas, masonería incluida, que como tantas veces hemos mostrado, sus creencias, aunque se digan cristianos, están puestos en el espiritismo y muchos ni lo saben. Esa triple unión es la que va a trabajar para hacer ¿qué? Esto es una profecía. Nuestro país, Estados Unidos, repudia todo principio de su Constitución. Y ya hemos visto que se está preparando que la Constitución se va a la porra. Era profecía y se está trabajando para que se cumpla. Y esto se escribió en los años 1800 y pico. Vaya, qué vista más larga tenía esta señora, ¿no? ¿Quién iba a decir esto en esos años? Pues solo un profeta de Dios podía decir eso. Y ahora diréis, bueno, pero aquí dice como gobierno protestante y republicano. Lo de como gobierno protestante ya estamos viendo. ¿Quién está gobernando? Es la élite católica. Nos lo hemos visto claramente aquí, ¿no? Pero, ¿y lo de republicano? ¿Cómo puede ser? Si Donald Trump y los que están mandando son republicanos. Pues señores, haced un poco de historia del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Veréis cómo prácticamente han invertido su papel de a lo largo de la historia en muy pocos años. Ser republicano era apoyar de lleno la Constitución y apoyar que no hubiese uno mandando por encima de todos, sino que debía ser una democracia. Cuando el papado es abrazado hay alguien que manda. ¿No es el Papa cabeza de la Iglesia y de Estado? Pues es el mismo que mandará sobre todos. Esa profecía está a punto de cumplirse. El fin está cerca y es una obra satánica, no es de Dios. ¿Vamos viendo el cumplimiento? Mirad que escribió en este libro de 1884-88, en El conflicto de los siglos, un libro que si no lo habéis leído, ya podéis espabilaros a conseguirlo y leerlo, porque allí aprenderéis historia de la que no os cuentan, pero es historia demostrada. Y veréis por qué ella podía escribir todo esto. Pero allí también habla de historia futura, de la presente y de la futura. Y os digo, 1800 y pico cuando fue escrito.
En el capítulo del conflicto inminente, dice: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con abrumadoras ordenanzas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, los representantes del pueblo y los legisladores se doblegarán a las exigencias del pueblo en pro de una ley de observancia obligatoria del domingo a fin de asegurarse el favor público. Habrá presión social pidiendo el domingo como día de reposo para solucionar los problemas de este país. Todo estará servido. Y habéis visto la noticia, ¿os recordáis? Esa que hemos mostrado del domingo, ¿no? Pues ya veis hacia dónde irá todo. Y en Cartas y Manuscritos aparece esto, escrito en 1850. Vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón y que su poder estaba en su cabeza y que el decreto saldría de su boca. Luego vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino independiente y distinta de ellas. Ella ha tenido su día, periodo de actuación, y ese día pasó. Y sus hijas, las sectas protestantes, eran las próximas en subir al escenario para representar el mismo sentir que tenía la madre cuando perseguía a los santos. Vi que a medida que se ha ido reduciendo el poder de la madre, el de las hijas ha ido creciendo, y pronto éstas ejercerán el poder que una vez manifestó la madre. ¿De qué madre está hablando aquí? La Iglesia por excelencia católica romana, la gran ramera, Babilonia la Grande. Sí, iría perdiendo influencia, poder, y las hijas, las que han seguido abrazando el domingo como día de reposo y otras cosas que son espiritismo, como la inmortalidad del alma, creer que cuando uno se muere se va directamente al cielo, aquí, allá o donde sea, fomentando el espiritismo, porque si uno se muere y está pululando por algún sitio, ¿por qué no te puedes comunicar con el muerto? Porque el muerto no se puede comunicar contigo. Y han picado el anzuelo del espiritismo. La Biblia dice que los muertos nada saben, y no habrá resurrección de tales hasta que Cristo vuelva. Por tanto, todo lo demás es espiritismo. Creencias en el más allá, todo es espiritismo. El alma no es inmortal. El único inmortal es Dios, y a quien Él le da la inmortalidad. Esas hijas protestantes de la madre católica que surgieron de allí y en vez de ir progresando para bien, se detuvieron en la verdad y fueron a peor, abrazando parte de las creencias católicas. Son las que irían creciendo y que pronto van a ejercer ese poder que manifestó la Iglesia católica y romana, asesinando a tantos auténticos cristianos durante tantísimos años. Y ahora ellos van a hacer lo mismo aquí. Y eso se nos viene encima. Vi que las iglesias nominales y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos delatarían a los católicos para obtener su influencia para ir contra los santos. Los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, hacia aquí, no referencia a santos en un pedestal. Los santos serán un pueblo oscuro, poco menos que conocido para los católicos, pero la Iglesia y los adventistas nominales sabrán de nuestra fe y costumbres, y traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian la institución del Papa, es decir, que guardan el sábado y desprecian el domingo. Entonces los católicos invitarán a los protestantes a avanzar, y estos emitirán un decreto de que todos los que no observen el primer día de la semana, o sea, el domingo, en vez del séptimo, el sábado, serán asesinados. Y los católicos, que son numerosos, apoyarán a los protestantes. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia. Y luego los protestantes obrarán como obró su madre antes que ellos para destruir a los santos. Pero antes que sus decretos produzcan o den frutos, los santos serán liberados mediante la voz de Dios. Vaya citas, ¿eh?
Vaya citas. Pues estas citas es lo que se viene encima. Iglesias nominales, protestantes en general. Adventistas nominales. ¿Sabéis? Hasta hace un tiempo se decían los adventistas que siguieron guardando el domingo, el día de reposo, falso. Estos conocían a los adventistas y eso era fácil que pasara. Pero ahora los adventistas nominales son aquellos que han desechado el mensaje del cuarto ángel, el último. Y son los que van a entregar, porque caerán en ecumenismo, que para eso los infiltraron los jesuitas y los han llevado a los pies de Roma, y van a denunciar a sus hermanos. El hermano entregará muerte al hermano. Y eso es lo que llega también para nosotros. Os muestro un último escrito. Boletín de la Conferencia General, año 1901. Un escrito de este señor, Jones. ¿Lo conocéis? Los adventistas deberíais conocerlos todos. Este hombre escribió algo sobre profecía impresionante. Mirad qué dijo. Aquí lo veis en inglés para que veáis que no es ningún invento. Y ahora me gustaría que estuvieseis muy atentos porque vamos a verlo traducido. Todos, por favor, muy atentos, porque sé que aquí la mayor parte de vosotros, si no todos prácticamente, no sois nacidos en Estados Unidos. Habéis venido de países desde fuera, ¿verdad? Mirad qué dice. Se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en Estados Unidos daría todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de Estados Unidos. Permítanme decirlo de nuevo. Estoy hablando de algo que interesa a todo adventista del séptimo día. Se acerca el día, y no está lejos, en que todo adventista del séptimo día deseará con toda su alma estar fuera de Estados Unidos. Y multitudes se condenarán a sí mismas y se angustiarán por no haber salido de Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. ¿Saben que se nos da esta señal? Cuando nuestro país repudie todo principio de su Constitución como gobierno protestante y republicano y dé cabida a las falsedades y engaños papales, entonces sabremos que el tiempo de la obra maravillosa de Satanás está al caer y que el fin está cerca. ¿Qué está citando él aquí? El escrito de Ellen White, que hemos leído antes. ¿Has visto algo así? ¿Alguien aquí ha visto algo que sugiera el repudio por parte de Estados Unidos de los principios de su Constitución como gobierno protestante y republicano? Entonces han visto algunos indicios de la señal. ¿Sabéis de qué estaba hablando aquí? Porque en Estados Unidos hubo una ley dominical ya. En su tiempo hubo una ley dominical. Y Dios no permitió que eso siguiera avanzando y se volvió atrás. Pero hubo guardadores del sábado que fueron puestos en prisión. Y eso se iba a repetir. Y ese momento está llegando. Y tenéis un aviso todos vosotros, todos. De aquí poco tiempo, como no estéis en otro lugar, lo vais a pasar fatal. Sigue diciendo. Cita testimonios para la Iglesia. Así como la aproximación de los ejércitos romanos fue una señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, que esta apostasía sea para nosotros una señal de que la paciencia de Dios ha llegado a su límite, de que la iniquidad de nuestra nación ha alcanzado su límite y de que el ángel de la misericordia está a punto de emprender la huida para no volver jamás. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en esas escenas de aflicción y angustia que los profetas han descrito como el tiempo de angustia de Jacob. Se les llamó la atención sobre esto hace 2 años, durante la semana de oración. Ahora quiero pasar a lo que sigue. Estas señales han ocurrido. Los principios de la Constitución, tanto protestante como republicana, han sido repudiados. Lo único que queda ahora es que la nación se prepare para las falsedades y los engaños papales. ¿Pero qué? Así como la llegada de los ejércitos romanos era una señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, esto también es una señal para nosotros. Y gracias a Dios se paró, porque no tocaba, pero ahora toca. Sabemos cuándo regresa Jesús.
¿O no lo sabemos, acaso? Lo sabemos de sobra. Sabemos que 3 años y medio antes del 2031 va a haber la ley dominical. ¿A cuánto estamos de ello? ¿En qué año estamos? ¿Cuánto tiempo os queda? Y pensad que las cosas se complicarán hasta entonces. Y pensad que habrá una guerra civil. Y eso lo mostraremos en la próxima conferencia. Nosotros dejamos esto aquí y sobre todo con un pensamiento para que lo tengáis más que asumido. Porque esto se viene en Estados Unidos. ¿Qué os he de aconsejar? ¿Queréis mi consejo? ¿Deciros que os volváis todos a vuestros países latinos? No, porque allí se prepara guerra. Quizás deberéis buscar la vida en otros lugares. ¿Y sabéis qué va diciendo el señor Jones? Que es necesario que esto ocurra para que el mensaje se disperse a todas las naciones del mundo, que se vaya a otros lugares. Porque el mensaje final será dado por la gente de Estados Unidos, de muchos que se irán a otros lugares. Estáis avisados. Ponedlo en oración, porque esto se os viene encima. No sabemos cuánto tiempo más podremos volver por Estados Unidos y decir y anunciar todo lo que está escrito que va a pasar, porque el tiempo es corto. Y se nos cortarán las alas también a nosotros. Pero ya sabéis lo que hay. Orad mucho al Señor y que Dios os indique qué hacer. Por favor, hacedlo. Porque no solo os jugáis la vida física aquí, que eso al fin y al cabo será lo de menos. Os jugáis la eternidad. Y el dar el mensaje a muchos para que muchos reaccionen y sean salvos. Porque el tiempo se acaba. Y he de decir, Maranata 2031. Señor, vuelve. Cuando se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado. Y los cálculos perfectos dan el 2031 como ese año. No hay duda alguna al respecto y lo hemos demostrado multitud de veces. Y ya sabéis, pero del día y la hora nadie sabe. Una vez más, mirad todo lo que hemos presentado al respecto. El texto en verdad está diciendo algo que tantos han obviado. No dice que no lo sabe ni el Hijo ni los ángeles, sino que dice nadie lo da a conocer sino el Padre. Porque indica que Jesús y los ángeles también lo saben. Y está revelado desde Génesis 1:1, leído en hebreo, donde nos da todas las letras y numeraciones para llevarnos a eso. Y un día como 1000 años y 1000 años como un día. Y se nos da 6000 años. 6000 años. ¿Por qué creéis que hay que guardar el sábado? ¿Solo porque Dios lo dijo en el Edén? ¿Solo porque lo recordó a Moisés y Moisés al pueblo? ¿Porque el sábado sigue siendo por ahora y por la eternidad? ¿Por qué? Porque eran 6 días en comparativa con 6000 años de pecado y habría el milenio, el descanso en paz, la venida de Cristo que pondrá punto y final a todo. No, y no por un rapto secreto que la gente saldrá volando. No, no, eso serían abducciones de cuestión satánica, nada que ver. Ya sabéis que esa doctrina se implementó también de nuevo en las iglesias evangélicas cuando hace años atrás nadie creía eso. Pero hubo jesuitas que colaron ese pensamiento y se infiltró en una Biblia, la de Scofield, y pasó a todo el mundo protestante y ahora casi todos creen que habrá un rapto secreto pisoteando la segunda venida de Jesús como tal. Y eso debemos conocerlo y debemos saber argumentar a la gente para que despierte, que salga del engaño que les ha montado Satanás. Porque la venida de Cristo es inminente. Pensad que antes de que Cristo vuelva habrá plagas y allí a todo el mundo habrá hecho su decisión. O serás marcado para ser salvo o llevarás la marca de la bestia y te vas a... ya sabes qué. Pensároslo. En la siguiente conferencia el tema no va a ser tampoco, que digamos, súper agradable. Ya me entenderéis por qué cuando lo presente. Gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y ojalá toméis la decisión correcta. Hasta pronto.